Bien, estudiantes, espero estén teniendo un excelente día, una excelente mañana. Espero que todos estemos ahí con la mente fresca para adquirir más conocimientos y poder realizar correctamente nuestras diferentes actividades. En el curso de Ciencias Sociales estamos viendo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la clase anterior estábamos hablando sobre la Segunda Guerra, en la cual ustedes deben realizar una línea de tiempo con cada fecha, indicando los datos específicos que sucedió en esas épocas. Estábamos hablando sobre cómo los países en la Primera Guerra Mundial estaban como que en un grupo, en un equipo, con más países. Pero en la Segunda Guerra cambiaron. Algunos de los que estaban con Alemania pasaron con Francia, con Inglaterra, Estados Unidos que estaba con ellos. Todos fueron cambiando y cada uno de ellos utiliza sus propias estrategias para beneficiarse por sí mismo. Al final yo veo, y de acuerdo a la lectura que he hecho, que al final cada país peleaba por sí solo. Se aliaba con algunos otros países, pero por puras estrategias. Y ese es un punto a lo que quería llegar, que tenían un comentario en el video donde decía que por qué indicaba que Estados Unidos y Japón eran como que inteligentes. Y al final tal vez no solo es Japón y Estados Unidos, sino los países que ahí participaron en esta guerra. Esos países poseían de mucha inteligencia, pero más de inteligencia tenían sus propias estrategias. Y la inteligencia hace que uno tenga sus propias estrategias, tengan la forma de hacer las cosas, la astucia en hacer las cosas para que salgan beneficiados ellos mismos. Porque ni uno de los países que estaba ahí en esa guerra quería perder. Todos los países querían ganar. Pero las estrategias que utilizaron los hicieron países con muchas habilidades y como potencias mundiales, que hasta la actualidad se conocen como potencias mundiales. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que ellos poseían como que gran inteligencia por las estrategias que ellos utilizaron en las guerras, por cómo ellos primero estaban con un equipo, después estaban con otro, de ahí estaban con otro. Entonces ellos utilizaban sus diferentes estrategias para poder salir victoriosos de esa guerra, que es una guerra bastante trágica, bastante lamentable. Ya me comentaban, y otro de los comentarios que hacían también, que es bastante preocupante, porque hay mucha gente inocente que perdió la vida. Hay mucha gente que tal vez estaba ahí sin saber lo que estaba pasando y perdió su vida, perdió a su familia. Hay muchas personas que en esa época no podían salir de casa, estaban encerrados por miedo a que sean bombardeados, por miedo a que sean asesinados. Entonces son situaciones bastante lamentables. Por eso es de que muchos dicen que los momentos o los tiempos que estamos viviendo ahora es como una tercera guerra mundial. Imagínense quién se iba a imaginar que al inicio de este año íbamos a pasar por esta situación en la que pasa hoy Guatemala con esta pandemia, y de que tengamos un horario para ir a la calle, en la que muchos años o desde que yo recuerdo éramos libres. A veces llegábamos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, o a veces teníamos más actividades que nos hacía estar en la calle. Pero ahora, por las restricciones que hay, ahora que podemos estar a las 6 de la tarde, ya no se puede salir de casa. Y las semanas pasadas, a partir de las 4, todos en casa. Entonces yo me imagino que es parecida
a esas situaciones que vivieron esos países, que vivieron esas pobres familias que murieron, que quizás perdieron a sus padres, a sus hijos, por esa situación, por esa guerra que sucedió. Bueno, continuando con algunas de las fechas, tenemos en 1944 y 1945. De ahí nos dicen que mostraron un claro cambio en la balanza a favor de aliados. Ahí nos dice que de ahí se fueron dando cuenta quiénes estaban realmente con un grupo de países apoyando y quiénes estaban con otro. Pero ahí dice que la balanza cambió a favor de los aliados. El 6 de junio de 1944 fue el más famoso día D. ¿Por qué se le llama a ese día D? O desembarco, perdón, no logro ver muy bien, o desembarco en Normandía, en el norte de Francia. Pocos meses después, París fue liberada. En marzo de 1945, los aliados invadieron Alemania y en abril los soviéticos llegaron y atacaron Berlín. El 30 de abril, dice que no logro leer muy bien lo que dice aquí. Dice que sucedió y el 8 de mayo Alemania se rindió. Ahí nos hablan de otro aspecto importante, en que como los aliados se llama un grupo, donde estaba Francia, donde estaba Estados Unidos, que como que fueron, las cosas cambiaron y fueron con que ellos empezaron a ganar en esa guerra que había. Y en esa fecha, en 1945, el 8 de mayo, Alemania nos indica que se volvió a rendir. Eso significa que el grupo de los aliados poseían más habilidades que los hizo a que Alemania se rindiera nuevamente, como sucedió en la Primera Guerra Mundial. Pero pasemos a la siguiente fecha, donde nos dice el 6 y el 9 de agosto de 1945, el ejército de los Estados Unidos arrojó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, yo creo que la mayoría ya lo ha escuchado, que son bombas bombas atómicas que Estados Unidos mandó sobre China. Y desde ahí es que se empieza una división entre ellos, una pelea entre ellos. Estas situaciones que pasamos ahora en la actualidad, sus raíces vienen desde muchísimos años anteriores. Nos indica también que provocan la rendición del gobierno japonés. De manera similar, otra tragedia fue descubierta al finalizar la guerra, cuando encontrados los campos de concentración y exterminó, donde asesinaron a más de 6 millones de judíos a manos del ejército nazi, bien en experimentos científicos o simplemente en cámaras de gases para luego ser incendiados en los crematorios. Si se dan cuenta, esta última parte es una parte bastante dura que sufrieron esas personas, porque esa guerra que tenían ellos sobre mantener territorios o apoderarse de ciertos países los llevó a grandes extremos, como incluso de mandar esas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la actividad que tenemos para este día es que investiguemos en qué consistieron esas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hay muy bonitos videos que ustedes pueden buscarlos. Son cortos, son videos también bastante fuertes, pero quiero que los vean, que ustedes investiguen y me dejen en los comentarios para que yo sepa que ustedes están siguiendo los videos. Entonces, esto fue lo que sucedió
Y también nos habla que el ejército nazi eliminó a más de 6.000 judíos. Qué lamentable para esas pobres familias que sus esposos, que sus hijos, que sus tíos, que sus abuelos estaban sirviendo para el ejército en ese tiempo, porque terminaron muertos. También nos habla que hicieron varios experimentos en los campos de concentración, donde tenían detenidas a muchas personas, a muchos prisioneros que ellos tenían, que al final hicieron como que experimentos con ellos, solo para eliminarlos, para incendiarlos nada más. Y estas fueron algunas de las situaciones que se pasó en esa época. Aquí tenemos también algunos aspectos positivos y negativos que se tuvieron de esa guerra. En uno de los aspectos positivos está que en la Segunda Guerra finalizó el nazismo. Los nazis finalizaron y el fascismo en Europa y generalización de los sistemas democráticos. Significa que el periodo de gobierno del dictador nazi Adolfo Hitler, terminó porque él tuvo una forma de gobierno bastante dura que tuvo en Alemania y que hizo a que mucha de su gente muriera. Tuvo grandes estrategias como dictador, pero la mayoría de sus actos fueron muy perjudiciales para el resto de su población. Él, yo creo que solo se concentraba en sí mismo para satisfacer sus deseos que él tenía como gobernador. Eso fue uno de los aspectos positivos, que finalizó el gobierno de él y desaparecieron los nazis. Claramente se llevó tiempo a que desapareciera eso, porque siempre habían personas que pertenecieron a ese grupo, pero ese es uno de los aspectos positivos. También nos habla del cambio de papel de las mujeres, quienes se insertaron con mayor presencia en el mercado laboral. El cambio de papeles, a las mujeres se les dio más oportunidades, ya que lo que esa guerra hizo a que las mujeres se les diera la oportunidad laboral, la oportunidad de crecimiento en algunos de esos países. También la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la solución pacífica de conflictos internacionales. Un aspecto muy importante, porque nos damos cuenta que en esas épocas, en esas fechas, fue que se creó la ONU, y la ONU es Organización de las Naciones Unidas, que es internacional, por lo que ya no hay guerras, sino cuando hay conflictos de esa naturaleza, la ONU interviene para solucionarlo pacíficamente, sin que hayan matanzas. Tal y como ustedes, creo que el año pasado, ustedes escucharon que había que hacer como una elección, o había que votar para ver si Belice pertenecía a Guatemala o se independizaba totalmente y quedaba como un país. Ese es un claro ejemplo, porque si nosotros estuviésemos en esas épocas todavía, quizás el gobierno guatemalteco hubiese atacado a Belice, quizás eliminado al gobernador o presidente de Belice, a mucha gente, para que Guatemala se quedara con Belice. Si nos damos cuenta, esos son aspectos positivos, ya que ahorita todo se trata de resolver de forma pacífica, sin que haya más muertes, pero también sabemos que no se logra cumplir a cabalidad estas situaciones. En uno de los aspectos negativos está sobre todo la cantidad de personas muertas. Eso hay que resaltarlo, porque bastante gente inocente perdió su vida al estar ahí, al estar en esas guerras. También estuvo
la división del mundo en forma capitalista y socialista. También son aspectos negativos porque como país o como países a nivel mundial deberíamos de vivir igual con las mismas condiciones y deberíamos ser más democráticos del elegir, aunque también se sabe que a veces no se logra cumplir a cabalidad la democracia, pero genera un poco más de paz en los diferentes países. También está en los aspectos negativos la pérdida de los recursos naturales, vías de comunicación, infraestructura. Ahí hubieron muchas ciudades que se perdieron, muchos bosques tal vez por tantas guerras. Solo al imaginarlos del lanzamiento de las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, dejó cráter totalmente en esas áreas donde las fueron estalladas. Entonces son aspectos lamentables. Ahí se dio el inicio de la Guerra Fría, dice, la cual dio lugar a más conflictos bélicos. Esa Guerra Fría se habla en que sí había problemas, sí había dificultades entre países, pero sin eso de que haya más matanzas. Pero también está en aspectos negativos porque siempre ha estado esa Guerra Fría, creo que siempre ha estado entre unos y otros países. Bueno, esto ha sido por hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes la clase de Ciencias Sociales. Espero en los comentarios qué les pareció. Y queda con ustedes las últimas actividades, que es la de realizar el crucigrama. También dice, ubica en el calendario los siguientes hechos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos dan un calendario. Ustedes anotan los hechos que pasó en la Segunda Guerra. Y nos pide que realicen las actividades de la página 23. Por favor, hagamos un buen trabajo en cada actividad que hagamos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. No olviden de realizar las tareas que les indicaba. Investigar en qué consistió la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase.